Lo vamos a grabar. Vamos a ponernos de pie para dar una oración bien breve. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por habernos dado vida en el día de hoy, el aire que respiramos. Gracias por el descanso. Gracias por nuestra salud. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu en este momento para poder darnos el conocimiento, la sabiduría, la comprensión que tú quieres que recibamos en este tema. Es la Biblia, que nos ayudes a procesarla por medio del Espíritu Santo, a comprenderla y sobre todo a ponerla en práctica. Te lo pedimos por la intercesión de María, quien supo seguir tu palabra con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar de la Biblia. Y en breve vamos a hablar de la naturaleza de la Biblia, la historia de la Biblia. Vamos a hablar cómo se escribió, quién la inspiró y qué hacen los católicos cuando leen o interpretan la palabra. Dice la historia aquí en el folleto que había un señor que escribió un libro que se llama God's Underground, bajo como el sótano de Dios. Y dice, este señor escribió en ese libro acerca de un prisionero en Rumanía. Y este prisionero lo habían puesto en la cárcel por fe, o sea, por su religión, por su fe. En países todavía en el mundo que los meten presos, hasta todavía los siguen asesinando. Entonces, este señor lo metieron preso y tenía el cuerpo enyesado porque había tenido algún tipo de accidente. Todo su cuerpo estaba como en un cast y arriba. Y entonces dice que él estaba acostado. Cuando estaba acostado, él escondía su brazo, sacaba del yeso, sacaba un librito. Y ese era el librito. Dice que toda la gente en la cárcel lo veía. Él estaba muy tranquilo, tenía mucha paz. Y leía este librito. Dice que cuando lo vieron, se dio cuenta, la gente se dio cuenta. Él cerró el librito y dijo que era el Evangelio de Juan. Era el Evangelio de Juan. Y lo había podido ocultar desde que lo arrestaron. O sea, que al momento que lo fueron a meter preso, él vino, cogió el librito. Y dice que lo protegía como un pajarito indefenso. Ningún medicamento para salvar la vida hubiera podido ser más valioso para mí. Entonces este hombre tenía una fe bien fuerte, porque si él lo metían preso, a lo mejor él iba a perder la vida. Y en eso él se aferró, que nada le podía salvar la vida, pero si no, la palabra de Dios. Bueno, ¿qué riesgos hubiera podido correr él? ¿Verdad? Hubiera podido perder la vida. ¿Y por qué ese libro era tan precioso para él? ¿Saben algo del Evangelio de Juan? ¿Algo? Y si no saben, aquí van a aprender. Pero ¿por qué Juan era tan importante? ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Juan era el más pequeño de los discípulos, el más cercano. Era el más pequeño. El discípulo
discípulo más amado de Jesús, el jovencito. Y él estaba presente cuando Jesús lo llamó, él estaba presente en todo momento, incluyendo en la crucifixión. Y Jesús le dio a María: esta es tu madre, llévatela a tu casa. Y el discípulo amado se llevó a María a su casa. Bueno, ese discípulo representa a nosotros, en el sentido de que nosotros estamos leyendo de la Biblia, estamos aprendiendo. Este discípulo no se escondió, los otros se escondieron. En la cruz se fueron corriendo, se escondieron. Pero Juan no se escondió, Juan estuvo presente. Entonces, este hombre lee de este librito, ¿verdad? Porque en la Biblia, la Biblia significa pequeños libros. Como esa biblioteca que usted tiene allá en el fondo, hay 46 libros así condensados como más pequeñamente la palabra de Dios. Entonces, la Biblia significa en griego pequeños libros y es una colección, una biblioteca sobre Dios, su relación con los seres humanos que somos nosotros y cómo quiere que Él nos relacionemos entre nosotros. O sea, es la historia de la salvación, el plan salvífico y las obras del Padre realizadas al paso del tiempo, desde que creó el mundo, ¿verdad?, hasta su segunda venida. Todo está escrito, pero de una manera bien como sumarizada. No todo está allí en la Biblia, ¿okay? Como dijo el padre en la clase pasada, no se tomaría toda una vida y no alcanzarían los libros para escribirlo todo. Son pequeños libros. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió? ¿Una persona? ¿Kevin? ¿Quién escribió la Biblia? Ok. De antes de que se escribiera la Biblia, se transmitía el mensaje como oralmente. Se le decía la palabra. Yo me encontraba con Juan y yo llevaba la palabra, yo le transmitía a Juan. Dice el Señor: cuando vayas cuando vayas a comer, dale gracias a Dios. Y le enseñaban la palabra así oralmente a las personas. Pero la Biblia fue escrita antes y después de Cristo. Por ejemplo, antes de Cristo fueron 900 años. Y en 900 años ya la gente tenía escritos de los pergaminos. Cuando se paraban en el templo, tenían los pergaminos y tenían las escrituras como en papiro, estos rollos que se enrollaban así, como de leather, que eran materiales diferentes. Y después de Cristo, 100 años. O sea que cuando Cristo estaba acá todavía no se había escrito la Biblia. Era todo oral, todo enseñado oral. Los autores provenían de diferentes contextos, utilizando diferentes lenguas y estilos, pero los católicos creen y enseñan cada libro divinamente inspirado. O sea que muchos fueron los escritores de la Biblia. Muchos, antes y después de Cristo. ¿Okay? Muchos autores, pero todos inspirados por el Espíritu Santo. ¿Okay? No era como que de repente Juan quería escribir como él quería y escribía, no. El Espíritu Santo inspirando a la persona escribiendo el libro de la Biblia. ¿Okay? Ya sea de 900 años antes o 100 años después. La Biblia tomó más o menos, para estar bien como en este formato que ustedes ven, más o menos 1250 años. ¿Okay? 1250 años. Pero la Iglesia Católica, desde el principio, entonces empezó a decir cuáles son los libros que sí, cuáles son los libros que no. Y ahí vamos a hablar del tema un poquito. Inspirados por el Espíritu Santo. Ok, vamos a hablar del Antiguo Testamento. La parte del Antiguo Testamento básicamente narra la relación con Dios con su pueblo.
porque Dios había escogido a los israelitas como su único pueblo, como los judíos solamente. ¿Okay? Y él fue el creador, ¿okay? Creó todo. Y después narra toda la historia. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios después? Estos libros van narrando. Por ejemplo, el Pentateuco son 5 libros. Y el Pentateuco, que es una palabra griega, significa 5, penta, 5. Y está formado por los 5 primeros libros de la Biblia. Si tú abres la Biblia, aquí, vamos a abrir la Biblia brevemente. Los 5 primeros libros, por ejemplo, Génesis. ¿Okay? Génesis. Después de allí sigue, porque Génesis es la creación de Dios del mundo, ¿verdad? Después dice Éxodo, que es la X, acá de Kevin en la primera cosa amarilla. ¿Okay? Van a ver la que dice Gen, o GN, Génesis. EX, Éxodo. Después sigue Levítico, que es LV. Después de allí siguen 2 libros más, Números y Deuteronomio. Sería ya en la segunda capita amarilla. ¿Okay? Números y Deuteronomios. Hasta más o menos allí, el quinto, esos libros son todos de la formación de Dios del mundo y cómo lo sacó de la esclavitud de Egipto. O sea, son como la historia de lo que pasó después de Adán y Eva, tuvieron hijos, y después de los hijos tuvieron un pueblo grande, ¿verdad? Los hijos de Abraham, padre de la fe, y de allí se va formando la historia del pueblo de Dios. Dice, habla del camino que hicieron los israelitas como pueblo escogido de Dios, con el traslado de Abraham a Canaán y el éxodo con el que los judíos se liberaron de la esclavitud de Egipto. ¿Okay? Entonces, creó, se agrandó por esto, y luego cayeron presos de los egipcios, los tenían como esclavos. Y Jesús, Dios dice, yo voy a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Entonces pasa a la parte número 2, los libros históricos. El punto número 2 en el folleto dice los libros históricos, ¿ok? Esos son bastantes libros históricos, dice, abarca desde que los israelitas entraron en la tierra prometida. ¿Alguien aquí sabe qué es la tierra prometida? Okay. So, ellos eran esclavos, ¿verdad? El pueblo había sido esclavo de los egipcios. Y Dios le dice, vamos a sacar a esta gente y lo vamos a llevar a la tierra prometida. La tierra prometida se llamaba Canaán. Ya, se llamaba Canaán. ¿Okay? Y dice que en esa tierra manaba leche. Era tan hermosa, pero los israelitas no hacían caso, se perdieron en el desierto por 30 años, creo. 30 años perdidos en el desierto y no estaban de aquí a Spring. Porque estaban ciegos y no querían hacer caso. Entonces, pasaron mucho tiempo en el desierto. ¿Okay? Estos libros históricos son 16. Primero le dije que los pentateucos son ¿cuántos pentas? ¿Cuántos? 5. ¿Okay? Después los libros históricos son 16, son un montón de libros. Y estos libros abarcan desde los israelitas entrando a la tierra prometida, más o menos en el año 1225, hasta el final de las guerras de los macabeos, alrededor de 135 años antes de Cristo. O sea, dice 335, el número va bajando porque se va acercando a la venida. Los números van descendiendo hasta la venida de Cristo. Y dice que estos libros narran toda esa historia del pueblo, desde que entraron a la tierra prometida hasta 135 años antes de Cristo. No los escriban porque son muchos, pero yo se los puedo mandar por texto, pero los voy a leer en voz alta. O lo podemos mirar en la Biblia así rapidito, como hicimos el otro, y se los facilito. Ok, eso va desde el libro de Josué, que es en su etiquetita segunda, y en la última parte de la segunda etiquetita amarilla dice J-O-S, J-O-S. ¿Okay?
Eso significa, lo encontraste, Giselle? Como la segunda Yellow Tab. ¿Okay? La segunda Yellow Tab y el último libro dice J-O-S, ese es Josué. Ese es el primer libro histórico. ¿Okay? Y ahí va narrando qué pasó cuando entran a la tierra prometida. Después de allí, seguimos en la tercera etiqueta amarilla. Third tab. Ahí va a estar el libro de Jueces. ¿Ok? Ya cuando entran a la tierra prometida. ¿Están encontrando las etiquetas? Ok. Cuando entran a la tierra prometida, ese libro narra todo eso que está pasando. ¿Okay? Después de ahí viene RT, ese es Ruth. Son libros de lo que estaba pasando con la gente. Como que si fuera la streaming of Netflix of that time. ¿Okay? Estaba pasando, estaba narrando todo eso allí. Después sigue S. La S significa Samuel. Samuel 1 y 2. ¿Okay? Nos vamos a la, creo que esa es la fourth tab. Y ese es el libro de Reyes. ¿Okay? Está hablando lo que pasaba antes de que el rey David fuera rey. Antes de eso había como diferentes reyes y no se sabía lo que estaba haciendo. El pueblo se estaba confundiendo. Yo ponía reyes y no le hacían caso a Dios. ¿Okay? Entonces, habla de Reyes 1, de Reyes 2. Vamos siguiendo, mencionando algunos otros crónicas. Crónicas está hablando de lo que estaban haciendo en ese tiempo los reyes, lo que estaban anotando. Todos estos libros que siguen, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, hasta Macabeos. Encuentra donde dice M, que vamos a ver cuál tableta es. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, muy bien. Estos libros se refieren a las historias y luchas luchas sostenidas contra los soberanos seleucidas para conseguir la libertad religiosa y política del pueblo judío. O sea, que volvieron a caer en esclavitud. ¿Okay? Lo estoy leyendo más o menos en Macabeos. Primer párrafo dice que el libro, ¿qué significa el libro? Esta Biblia te dice más o menos en la introducción, ¿qué es el libro? ¿Okay? Y vuelve, el pueblo de Dios estaba esclavo y vuelve a recuperar soberanía, porque muchas veces el pueblo de Dios no hacía caso. ¿Okay? Vámonos, ya pasamos por los libros históricos. Vámonos a los libros sapienciales. ¿Qué significan? Es una palabra rara, pero significan obras artísticas o poemas. Poemas ilustrativos. Por ejemplo, los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, libro de sabiduría y eclesiástico. Esos son 7 libros. Pero esos son como obras de arte en la Biblia, tiradas con mucha, como el Salmo 23. Pues. El Señor es mi pastor y nada me falta. Me conduce a praderas. Yo le seguiré a manantiales. Me pone en mi mesa frente a mis adversarios. Remoja mi cabeza con aceite. O sea, son como libros como de poetas y proverbios de lo que aprendieron, de lo que iban narrando los autores inspirados por el Espíritu Santo. Los salmos, por ejemplo, son bien importantes, porque con los salmos tú puedes orar. Lo puedes abrir y decir. Salmo 103. Bendice alma mía al Señor. Son bien bonitos. ¿Sí? Cantar de los cantares, por ejemplo. A mí me gusta uno en lo personal que dice, mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Entonces, hay que aprender a manejar qué está significando, ¿verdad? Desde la creación de los libros de historia, de los poéticos, ¿ok? Y vamos a pasarla nada más para que sepan dónde encontrarlos. A ver, Gisela, ayúdame en cuánta letra empieza Job.
o con J, con J. Está en la séptima tableta. ¿Okay? Está más o menos en la séptima. Ajá, sí. El libro de Job, sí. Y ese libro, usted lo van a escuchar varias veces en la Eucaristía, donde se habla de este hombre que Dios le permitió a Satanás probarlo. Y perdió todo. Era un hombre rico. Tenía de todo, familia, joyas, territorio, todo, salud, todo era maravilloso. Y de repente el enemigo viene y le dice a Dios, yo sé que él está así feliz porque tú le has dado todo. Pero si me permites quitarle, si me lo permites quitarle todo, ya verás cómo se rinde y no va a tener fe. Dios le da el permiso al enemigo a decir, pruébalo, pero no lo mates. Entonces, Job aprende todo ese tramo, le quitó todo, le quitó la esposa, le quitó los hijos, le quitó los terrenos, se enfermó de muerte y Job no se rendía en la fe, Job se aferró en la fe. Este es un libro de mucha esperanza porque a las finales, ya cuando ya no tenía nada que perder y el enemigo no le pudo quitar la fe, entonces Dios le dijo, retírate, y lo bendijo, le dio la bendición y le volvió a dar esposa e hijos y todo. Lo regresó todas las bendiciones de nuevo, ¿ok? Entonces, después de ahí siguen los salmos, sabiduría, siguen todos los salmos, a ver, proverbios, Eclesiastés, Cantares, libro de sabiduría y eclesiástico. No nos vamos a detener mucho porque se nos atrasa el tiempo. Pero, por ejemplo, el libro de sabiduría, los hermanos separados protestantes no lo tienen, ellos lo quitaron. Porque el libro de sabiduría enseña lo que es la sabiduría y enseña cómo Salomón, el rey, perdió la sabiduría de Dios porque se adueñó de la sabiduría y se puso tonto. Entonces, cuando se puso así como que esto todo es mío, ya luego no perdió todo también. Entonces, el libro de sabiduría a los hermanos separados no les gusta porque enseña lo que le puede pasar a una persona si no usan los dones de Dios correctamente. Bueno, vámonos ya a los libros proféticos. ¿Okay? Los libros proféticos son 18, no los vamos a escribir porque toma tiempo, pero son divididos en dos categorías. Los profetas son mayores y menores. Por ejemplo, los profetas mayores escribieron libros bien largos. Esos son poquitos. Por ejemplo, los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Dios le dijo a esta gente que fueran a predicar a su pueblo que estaba de nuevo esclavizado, perdido. Y Dios mandaba a estos profetas con boca de fuego a predicarles que estaban haciendo mal y que se tenían que enderezar o si no, habían consecuencias, ¿verdad? Entonces, los profetas mayores, por ejemplo, Jeremías era un jovencito, a lo mejor más joven que Kevin. Yo creo que Jeremías tenía como unos 15 años, más o menos. Y él no quería ir a predicar, pero Dios le dijo, yo te conozco desde tu vientre, te engendré y te creé, eres mío. Entonces, Jeremías hace caso y va y predica la palabra al pueblo de Dios que todavía está pasando todo tipo de cosas, ¿ok? Los menores son un montón, nada más lo voy a nombrar. Oseas, Joel, Amós, Abías, Hanás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías.
¿Qué significan todos estos libros proféticos? Todos. Dice la palabra de aquellos que hablan en nombre de Dios sobre importantes situaciones relacionados con el pueblo elegido de Dios, el arrepentimiento y espera del Mesías. Son temas centrales. Entonces, es como recordándole Dios a su pueblo. Ustedes son un pueblo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y cambien. Los hermanos separados lo dicen bien feo. Arrepiéntate, o si no vas a perder. Tiene mucho tono de condenación. Bueno, vienen de esos libros. Se concentraban en esos libros de los profetas que eran llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento. ¿Okay? Pero también empieza, por ejemplo, Isaías empieza a decirle que viene un Mesías, se llama Jesús. Vienen como dándole pauta a la venida de la nueva alianza. ¿Okay? Vámonos al Nuevo Testamento. Dice, durante años, ya sabemos que la Biblia tiene antiguo, ¿verdad? La Biblia está dividida en dos divisiones grandes, antiguo y nuevo, ¿verdad? Vámonos ahora al Nuevo Testamento. Dice, durante años, después de la resurrección, los misioneros difundieron los hechos de Jesús oralmente. Al final, los cristianos preservaron esta herencia poniéndola en escrito. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos hacia el final del siglo I. Estos escritos no dicen quién fue Jesús, sino quién es. ¿Sí? No son libros como de historia. Este libro que ustedes tienen aquí frente es la palabra viva de Jesús. En el Nuevo Testamento dice quién es Jesús, no quién fue. Hay que tener consciente de eso, que no es una historieta, sino quién es Jesús. Y dice, cada libro revela un aspecto único de Jesús, guía a la iglesia y la vida cristiana, y tiene la virtualidad de cambiar vidas a nuestro tiempo. Ok. Vamos a hablar del Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vámonos como a la página 1427. No sé si ustedes tienen el mismo 1400, en el mío está en el 1429. ¿Ok? Menos el número de la Biblia están como acá arriba. Dentro. Encontremos el 1429. ¿Ya lo encontraron? 1429. ¿El tuyo qué dice, Kevin? Ok, entonces estamos en la misma página. ¿Qué tal el tuyo? Ok, ahí estamos, ok. Ese libro es el primero de los 4 evangelios. Si ven en la etiquetita amarilla, después van a ver en sí, significa Marcos. Después el sí, Lucas. Y en la tabletita que sigue en el next tab, Juan, JN, ¿ok? Juan era el librito que tenía el preso aquí puesto en el yeso. Tenía el librito puesto en el yeso. Este libro es el libro que narra, cada uno de los 4 evangelios narra la vida, muerte y resurrección de Cristo. Estos 4 libros, ¿ok? Vida, muerte y resurrección de Cristo. ¿Quién es? No quién fue. Bien importante, porque cuando dicen los evangelios, miren, alguien escribió en el tablero que dice, cuando se lee al final se dice, palabra del Señor, gloria a ti, Señor. ¿Eh? Eso son los evangelios. Por ejemplo, Mateo se centra en las enseñanzas de Jesús. Jesús se sentaba a enseñarle a la gente. Mateo, ese evangelio narra de cómo Jesús enseñó. En Marcos habla del ministerio público de Jesús y la humanidad de Jesús. Jesús era bien compasivo con las personas. Le enseñaba a las personas, les preguntaba, ¿qué quieres que haga?
Y el ciego, por ejemplo, el ciego decía, fui yo vea. Jesús le sanaba. Entonces, la humanidad de Jesús en ese Evangelio de Marcos. Después Lucas se muestra la solicitud de Jesús por los pobres y las mujeres. Por ejemplo, cuando Jesús fue y una mujer estaba poniéndole perfumes a sus pies, y lloraba y lloraba y lloraba. Ella había puesto su perfume, era un perfume bien caro. Y un hombre le decía, ay, quítala de ella, es fastidiosa. Y dice Jesús, no, porque ella me ha dado todo lo que ella tenía, me ha besado los pies y me los ha ungido, pero tú ni siquiera me has dado un vaso de agua. Jesús le protegía a las mujeres, y a los más débiles, a los más pobres. Y el Evangelio de Juan nos conduce al ministerio de Cristo, al misterio de todo, de por qué vino, de por qué fue crucificado y cómo resucitó para salvarnos del pecado y de la muerte, porque andábamos como pueblo errante. El pueblo errante que estaba perdido somos nosotros. Por eso Jesús vino a enseñarnos y a corregirnos. ¿Okay? Son los evangelios. Después de ahí siguen los hechos de los apóstoles. Vamos a buscar, creo que está en la página 1557, ¿ok? Perdón, vamos a un poquito más adelante. 1603, creo. 1603. Ese es el Hechos de los Apóstoles. A ver, ¿alguien sabe qué significan Hechos de los Apóstoles? 1603. ¿Qué significa la palabra Hechos de los Apóstoles? No tengan pena en lo que les venga. A ver, Juan, ¿qué significa Hechos de los Apóstoles? Lo mismo le indica la palabra Hechos de los Apóstoles, porque después que Jesús vino y murió en la cruz, que Juan lo dijo todo eso en el Evangelio de Juan, entonces Jesús resucita y le dice a los apóstoles, les conviene que me vaya, porque mi Padre les va a enviar el Espíritu Santo. Y el día de la confirmación que reciben el Espíritu Santo simboliza el día de Pentecostés. El Padre lo mencionó el otro día. Bueno, Hechos de los Apóstoles narra todo lo que hicieron los apóstoles después que recibieron el Espíritu Santo. Por eso que dice Hechos, se fueron a predicar, se fueron a sanar, se fueron a liberar gente poseída, se fueron a curar enfermos. Hechos de los apóstoles. O sea que ya después de Cristo, entonces les tocaba a los apóstoles ir a evangelizar, ¿verdad? Y todavía oralmente, que no se había escrito la Biblia. ¿Okay? Después de allí siguen las epístolas paulinas. Las epístolas paulinas son 13 de San Pablo y hasta la carta de los hebreos. Después vamos a hablar un poco más de las epístolas paulinas porque fue el último discípulo cuando Cristo resucitó, pero el que más escribió cartas, 13 cartas, y más evangelizó diferentes regiones. Vámonos a las cartas católicas, son 7, esas fueron escritas por ejemplo, Pablo, también Juan escribió más cartas, pero ya vamos como por decirlo así, ya sería por acá por las últimas partes de la Biblia, las últimas cartas de los discípulos Pedro y otros discípulos. Y el Apocalipsis está en el último libro, ¿verdad? Que nos espanta mucho y a veces la gente, los protestantes nos quieren espantar con eso, pero en realidad es un libro escrito como de una manera con misterio, tiene su significado y el significado es esperanza. No es cosa como que vino el dragón, dice, no es escrito con una manera como, tiene un misterio que hay que descifrar con el Espíritu Santo, pero todo se refiere a esperanza. Nada de condenamiento. Y bueno, para cerrar, por el tiempo, vámonos a esta sección, lo voy a narrar bien breve. Estos dos libros, ¿verdad? Dos divisiones, Antiguo y Nuevo, significan una nueva alianza. Alianza de Dios con su pueblo, ¿verdad? Dios ha tenido alianza con los judíos del tiempo de antes
y vino a renovar su alianza con Jesús en la cruz. Por eso que los libros de los evangelios decimos la nueva alianza. ¿Quién es la nueva alianza? Es Jesús, la venida de Jesucristo. Ya aquí dice cómo se formó la Biblia. A mediados del siglo I, los cristianos habían adoptado 46 libros del Antiguo Testamento. En su tradición griega, los protestantes adoptaron solamente 39. Les faltan 7 libros a los protestantes. ¿Okay? Uno de ellos es el libro de sabiduría. Y el Nuevo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento ambos, los católicos, los protestantes tienen la misma cantidad. Pero los hermanos separados a veces quitan palabras. Les acomodan así. Justo, ¿verdad? Entonces, en total, son 46 libros de la Biblia católica. ¿Ok? Y creo que eso es todo lo que tengo que decir. Esto fue acordado al Concilio de Trento en el año 1545. Se fijó la lista del canon. Mire cuánto tiempo pasó después de Cristo. 1545 al 63. O sea, miren, pasó, creo que, ¿cuántos años es del 45 al 63? Casi 20 años tomó para poner estos. O sea, que después de haberlos escrito y estar como en una forma, a lo mejor estaban en una forma todavía bien extraña, en 1543, 45, perdón, es que se empieza a listar todos estos libros. Entonces, esto es un poco nuevo. Nada más estamos en el año 2021. ¿Sí? Tiene 500 y tantito de años en haber sido puesta en un libro, pero viene escrita desde 900 años antes de Cristo. ¿Okay? Y ya saben lo que dijo el padre el otro día, que es una tradición apostólica, oral, y en ejemplos, y la Biblia. Nos basamos de ambas cosas porque Jesús vino y enseñó a los apóstoles qué hacer y qué decir, qué hacer, ¿ok? Pero no todo está aquí. Y lo último es la infalibilidad de la Biblia. La Biblia no tiene error. ¿Ok? La Biblia católica no tiene error. La Biblia católica no tiene error. Quizás más separados, pero la Biblia católica no tiene error. Viene inspirada por el Espíritu Santo de la misma boca de Dios, por los autores. ¿Okay? ¿Alguna pregunta?